el alma. Y hoy hablaremos acerca del cuidado de nuestro espíritu. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables por medio de tu palabra. Que tu presencia, Espíritu Santo, nos haga comprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Que podamos ser receptores de tu mensaje y que nuestra vida sea bendecida. Y que cada día que pase podamos ser hijos, discípulos que te honran y que dan testimonio fiel de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Y el día de hoy quiero hablarles, como ya escuchó usted en mi oración, quiero hablarles acerca del cuidado del espíritu. Durante la primera semana, hace 2 semanas, la pastora Tifa habló acerca del cuidado del cuerpo, lo importante que es que nosotros nuestro cuerpo saludable, porque aún Dios eso nos lo enseña en su palabra. La semana pasada, para los que no vinieron o no están ligados a la serie de estas 2 semanas anteriores, Álvaro habló acerca del alma, acerca del cuidado, acerca de tener nuestra alma libre, desintoxicada de tantas cosas que sin darnos cuenta nos contaminan, ¿ok? Y el alma es el centro, como les hemos enseñado en muchas ocasiones, es el centro de nuestros pensamientos, es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestra voluntad. Eso es el alma. Pero en esta hora yo quiero hablarles del espíritu y he titulado mi mensaje, mi enseñanza, En sintonía con Dios. Diga conmigo, en sintonía con Dios. Ahora voltees al que está a su lado y dígale: Dios quiere que estés en sintonía con Él. Seguramente usted conoce los radios, la radio, ¿ok? Yo no sé cuántos, hace unos años, ahora te subes al carro, le aprietas un botoncito y ¡pum! Y te da las sintonías, ¿sí, verdad? La estación. Pero hace unos años, aún los carros tenían un botoncito, era el del volumen, y del lado derecho estaba para sintonizar la radio. ¿Y qué teníamos que hacer? Girarle, le íbamos girando. O no sé cuántos miraron esas radios que tenían como una agujita. ¿Se acuerdan de esas radios? Yo en su, para que vean que no soy tan joven, yo en su momento utilicé esa radio y le ibas pasando y sonaba, pero de repente movías y como que empezaba a escucharse algo, le movías tantito y ¡pum! Como que ya se escuchaban clarito el sonido, ya se escuchaba lo que se estaba transmitiendo de una manera así nítida, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurría eso? Simplemente porque cuando no se está en sintonía, no se puede recibir la señal. Escuche bien, hay radios que son transmisores y receptores, ¿ok? Existen esos radios donde tú aprietas un botoncito y estás hablando y de repente del otro lado no te escuchan. Estás bueno, sí, alguien me copia y nadie te copia. Resulta que tú dices: ¿y cómo es posible si todos tenemos el mismo radio? Sencillo, alguno no está en el canal correcto, alguno está fuera de sintonía. Pero ¿qué pasa cuando nos reunimos y decimos: oye, ¿en qué canal lo tienes? No, pues ahora los radios modernos tienen del 1 al 10 y no sé cómo opera ese asunto. Pero si tú le pones: no, vamos a ponernos en el canal número 1 o en el canal número 2, y todos sintonizan en el 2, habla uno y todos escuchan. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía. Hoy mucha gente, escuche bien, está buscando sintonizarse consigo mismo. Hoy mucha gente va a lugares espiritistas porque dice: no, yo necesito encontrar
tal cosa, yo necesito encontrarme conmigo mismo, yo necesito sintonizarme con la naturaleza. Usted ha escuchado, seguramente usted ha escuchado de eso. Y comienzo con esta ilustración, comienzo hablándole acerca de la radio, de la sintonía, porque esa es la importancia de tener un espíritu saludable. ¿Sabe algo? El espíritu es la parte más complicada de explicar del ser humano. Cuando hablamos del cuerpo, no tenemos que explicarla. Todos comprendemos que es el cuerpo. Cuando hablamos del alma, ya les dije, voluntad, emociones, sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, es el alma del ser humano. Pero hablar del espíritu es algo intangible, y la Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí no aparece la palabra espíritu, pero en el hebreo, en el original, aparece la palabra neshama. Neshama, que es espíritu vivificador, que es un aliento que da vida. Y esa misma palabra aparece en Proverbios capítulo 20 versículo 27, dice la Biblia de la siguiente manera: el espíritu humano, la palabra que se utiliza para aliento de vida, que es neshama, es la misma que se utiliza para espíritu humano, neshama. ¿Ok? Dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Lo que Salomón está diciendo es lo siguiente, escuche bien. Salomón dice que el espíritu es la parte intangible del ser humano que Dios puso desde el Génesis para gobernarlo. Eso es lo que Salomón está diciendo. Escuche bien, el espíritu es ese lugar donde Dios gobierna al ser humano. El espíritu humano, como ya les dije, es la parte más profunda de nuestro ser. Es intangible, pero desde el espíritu, escuche bien, desde el espíritu Dios gobierna al ser humano. No lo gobierna desde el alma, no lo gobierna físicamente desde el cuerpo. El gobierno de Dios para el Hijo de Dios es desde el espíritu. Por eso usted tiene que saber que nuestro espíritu es muy importante para Dios, y debería serlo para nosotros, porque Él desea llenarnos de sí mismo. Dios desea cuando decimos Dios quiere llenar tu vida, estamos hablando de que Dios quiere llenar nuestro espíritu de Él. Si usted recuerda el Génesis, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero Dios no es un ser humano. Dios no es un alma andante. La escritura dice que Dios ¿es qué? Espíritu. Entonces al ser humano lo hizo a su imagen y su semejanza. Por eso cuando Dios creó al hombre, porque Dios era un buen escultor, lo creó del barro y le dio forma. Si a mí me hubiera tocado hacer eso, yo quién sabe qué hubiera formado, pero Dios le dio buena forma al ser humano. Y entonces dice, no, yo no quiero una simple figura de barro. Yo necesito que lo que está en mi diseño sea como yo. Y dice la Biblia que salió el neshama, el aliento de vida. Sopló en su nariz y entró, y se volvió el ser humano un ser viviente.
¿Por qué? Porque el espíritu le entró. Me voy explicando, me va siguiendo hasta acá. Entonces, la esencia de Dios es espíritu. La esencia que nosotros tomamos de Dios, la tomamos desde el espíritu. Porque como ya leímos en Proverbios, desde allí Dios quiere gobernarnos. ¿Ok? ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Ok. Es por eso que cuando el hombre pecó, mire, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Le voy a decir una estación X. Estaba en 100.5. No sé si existe esa estación. Estaba en 100.5. El hombre con Dios estaban sintonizados. Estaban en 100.5. ¿Me va siguiendo? Lo que Dios era, lo que Dios transmitía al ser humano estaba en sintonía. Adán y Eva estaban así. Todo lo que Dios transmitía le llegaba y el ser humano lo recibía y Dios enviaba y recibía, enviaba, porque estaban en sintonía con Dios. Pero cuando el ser humano pecó, mire esto, le voy a dar otro ejemplo, de pasar a 100.5 se pasaron a 101.5. Pero resulta que Dios enviaba al hombre, enviaba señales al hombre y el hombre a Dios. Y ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya no hay sintonía, ya no estamos en contacto, ya no me escuchas, ya no te escucho. Algo está pasando aquí. ¿Por qué? Porque el pecado vino a desintonizar el espíritu de Dios al espíritu humano que Dios puso. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo hasta acá? Usted tiene que comprender que su cuerpo tiene que estar ¿cómo? Saludable. Su alma tiene que estar ¿cómo? Saludable. Y lo que no ve, ¿cómo debe de estar? Y su espíritu, ¿cómo debe de estar? ¿Cómo? Es muy sencillo ir al médico, ir al laboratorio, te sacan, toma. Hoy existen chorrocientos mil de pruebas. Y con una toma de sangre, con diversas cosas, le pueden decir: físicamente te encuentras así. Del alma podemos identificarlo rápidamente. Pero del espíritu, ¿quién me dice a mí cómo está mi espíritu? ¿Quién te dice a ti cómo se encuentra tu espíritu? Es sencillo. Solamente cuando nos ponemos en sintonía con Dios, descubriremos la condición de nuestro espíritu. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo hasta acá? Muy bien. Escuche lo siguiente. Todo ser humano debería, conmigo, debería. Esa es la realidad. Esa es la verdad universal. Todo ser humano debería estar en sintonía con Dios. Pero la realidad de las cosas es que no todos los seres humanos están en sintonía con Dios. Es más, no todos los que estamos sentados en este lugar estamos en sintonía con Dios. ¿Me va siguiendo hasta acá? San Juan capítulo 3 versículos 6 y 8 dice, mire que este es un encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice, Jesús le dice a Nicodemo: lo que nace del cuerpo es cuerpo. Cuando nosotros nacimos como un cuerpo, ¿ok? Lo que nace del espíritu, mire lo que Jesús le dice. Ahí está hablando, escuche bien. Está hablando Jesús del espíritu de Dios, porque está con E mayúscula. Lo que nace del espíritu de Dios es espíritu. Versículo 7, le dice Jesús a Nicodemo: no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Pero Jesús, escuche bien, viene hablando no del cuerpo, sino del espíritu.
Jesús le estaba haciendo entender a Nicodemo que el día que él vino a la tierra, nació en cuerpo. Pero, escuche bien, su espíritu no estaba en sintonía con el Espíritu de Dios. Tenía espíritu, porque todo ser humano tiene espíritu, pero el espíritu de Nicodemo no estaba en sintonía con el de Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso en el versículo 8 le dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Mire que yo resumiría esto y lo parafrasearía de esta forma y diría: todo aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón, en ese momento, escuche bien, hay una sintonía de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Porque usted tiene que saber o recordar que cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, su cuerpo sigue siendo el mismo. ¿O alguien le cambió el cuerpo cuando aceptó a Cristo? No. Su alma necesita sanidad y sigue siendo la misma. Lo que nace de nuevo, lo que se sintoniza con el Espíritu de Dios, es el Espíritu que cargamos. Por eso yo les decía que todo hombre debería estar en sintonía con Dios. Por eso también les decía que todos nosotros deberíamos estar en sintonía con Dios. El nuevo nacimiento es en el Espíritu, es una obra invisible hecha por el Espíritu de Dios. Así como cuando nosotros le apretamos a la radio, o como le hacíamos de antes, íbamos sintonizando y pum, calibrábamos y ya estábamos en sintonía. Eso mismo hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Yo te preguntaría en esta mañana: ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes sintonizado con Dios o estás desintonizado? Porque déjame decirte algo, que la sintonía se pierde. Podemos en un momento estar sintonizados y en otro momento no estarlo. No sé si le ha pasado, en las radios pones, no sé, la estación 100.3, pero de repente hay unos que van de 3.5, 100.35 y no se escucha tan bien. ¿Por qué? Porque parecería, escuche bien, parecería que está sintonizado, pero no está sintonizado. Porque hay un sintonía. Mire, entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios hay una sola sintonía. No hay más. No hay más sintonías. Es una línea de comunicación. Nos movemos tantito, estamos desintonizados. Nos movemos a la izquierda, estamos desintonizados. ¿Quién lo sabe? Lo sabe Dios. Y no sabemos nosotros. Aunque escuche bien, muchas veces el alma juega un papel importante porque nos impide ver, nos impide reconocer la necesidad de estar sintonizados con Dios. Por eso yo quiero decirle que para que nuestro espíritu permanezca recibiendo los nutrientes necesarios, ahí hay una palabra importante: se tiene que mantener en sintonía con Dios. Tu espíritu, escucha bien, tu espíritu no puede estar saludable si no estás en sintonía con Dios. Llegué al punto que quería. ¿Cómo mantener mi espíritu saludable? Porque como hijo de Dios, lo repito y enfatizo, necesitamos tener el cuerpo, ¿cómo?
¿Para qué voy a servir a Dios enfermo? Dios no quiere eso. Tengo que cuidar mi salud. ¿Cómo digo que voy a servir a Dios si mi alma está golpeada, si vivo en depresión, en tristeza, en amargura? No, la debo de tener saludable. Y mi espíritu, para que yo sirva a Dios, para que mi vida sea hallada irreprensible a la venida del Señor en cuerpo, alma y espíritu, yo necesito estar en sintonía con Él. Quiero hablarle de cuidados básicos del espíritu. Y mire que no le voy a dar nada que usted no sepa. Esto es bien sencillo, pero creo que a más de uno se nos va a revelar, más de uno va a comprender la importancia de estar saludables en el espíritu. Esto casi no se habla, casi no se enseña. Lo primero que yo necesito para estar saludable en mi espíritu es la lectura de la palabra. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, escuche esto: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Dígame, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Dios es cuerpo? ¿Dios es alma? ¿Dios es qué? La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu. Y si desde el Génesis Dios nos dio un espíritu, su palabra tiene la función principal, escucha bien, la función principal de nutrir nuestro espíritu. Usted tiene que aprender esto, porque usted no va a leer la Biblia para tener conocimiento. Usted no va a leer la Biblia para debatir. Usted no va a leer la Biblia para cumplir. Usted debería leer la Biblia porque comprende que es el alimento que necesita su espíritu. Lo que usted coma, si usted come saludable, le va a beneficiar al cuerpo. Esta semana en los devocionales hablábamos del perdón, hablábamos también del afán, hablábamos de las relaciones con las personas. Cuando nosotros cuidamos todo eso, estamos cuidando nuestra alma. Pero cuando yo como la palabra de Dios y comprendo que esa palabra es para la edificación de mi espíritu, entonces estoy nutriéndolo. El problema es que muchos no comen palabra. El problema es que muchos están desnutridos en el espíritu. La Biblia también dice útil para enseñar. Mire que Dios es tremendo. Dice inspirada por Dios. Dios espíritu es para nuestro espíritu, útil para enseñar. Alma, ahí está abarcando el alma. ¿Sabe cuántas personas que no conocen, que no tienen una relación con Dios, toman principios bíblicos para ponerlos en práctica en la vida y les va bien? Usted escuche, usted lea y vaya luego a la Biblia y va a decir: lo que dice la Biblia lo dice fulanito, y funciona. Claro, porque la escritura es para enseñar. Y cuando habla de la enseñanza, está hablando de nuestra. Entonces no me malinterprete. La Biblia, su principal propósito es nutrir nuestro espíritu, pero también la Biblia me va a enseñar a vivir en la vida, y eso es el alma. Luego dice para redarguir, ahí está el alma, para corregir nuestra vida, nuestra mente, ¿ok? Para instruir en justicia, ahí abarca el espíritu. La palabra de Dios es para nuestro espíritu.
Escuche esto, para que el espíritu del hombre permanezca sintonizado con Dios, ¿sabe de qué necesita? Necesita de la palabra de Dios. Y de aquí no nos salvamos y no nos libramos ninguno de los que estamos aquí. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Mire, mientras la gente se va a encontrarse con la naturaleza, a encontrarse con esto y con lo otro, hay un libro inspirado por Dios. Es el libro más vendido del mundo, por si no lo sabía, la Biblia, que está a la disposición de todos. Cuando nosotros la leemos y sabemos que es para nutrir nuestro espíritu, nos estamos alimentando, nos estamos sintonizando con Dios. Por eso no puede pasar, o más bien no debe pasar ningún día sin que tú y yo comamos la palabra de Dios. La palabra fue dada para la salud del espíritu. ¿Se enferma el espíritu? ¿Se enferma el espíritu? ¿Cuántos creen que se enferma el espíritu? Claro que se enferma el espíritu. La palabra fue dada para la salud del espíritu. Mire, hay momentos en la vida en las que llegamos a Dios desintonizados. Llegamos desnutridos. Y como el hijo pródigo, un haz de luz, un rayo de luz nos dice: lee la Biblia. Y de repente abres la palabra o empiezas a escuchar palabra, y el Espíritu Santo te empieza a hablar, te empieza a redarguir y te empieza a mostrar que tu espíritu está seco, que tu espíritu, tienes espíritu, sí tienes, pero está desintonizado, y te hace entender que estás yendo por mal camino, que estás yendo por mal camino. ¿Sabe por qué mucha gente corre a las iglesias, a los lugares donde se habla la palabra? Porque dentro de ellos saben que tienen una necesidad, y esa necesidad está en el espíritu. Está en el espíritu. La palabra de Dios, la Biblia, es la que le trae salud a nuestro espíritu. Juan capítulo 6 versículo 63 dice: el espíritu, mire, el espíritu es el que da vida. Diga conmigo: el espíritu es el que da ¿qué? Pero ¿de qué espíritu está hablando ahí Jesús? ¿De qué espíritu? Está hablando de nuestro espíritu. La verdad es que el espíritu de Dios es vida, pero mire lo que Jesús dice: el espíritu, o sea, esa parte intangible de nosotros es la que nos trae vida. Y luego dice: la carne para nada aprovecha. ¿Y qué dice Jesús? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? ¿Qué es lo que nos da vida? Por eso hay mucha gente que está viva, pero no tiene vida. Se siente como muerta. No tiene sentido mi vida. ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Para qué vivo? O se sienten tan vacíos. ¿Por qué? Porque lo que le da vida a nuestro espíritu son las palabras que nuestro Señor Jesús, es la palabra escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Eso nos trae vida a nuestro espíritu. Por eso todo discípulo, ¿cuántos discípulos sabemos aquí? Por eso todo hijo de Dios debe de creer la palabra, debe nutrirse de la palabra, para que tengamos una vida espiritual. Cuerpo saludable, alma saludable y espíritu vivificado, espíritu saludable. Segundo cuidado básico para
tener una buena salud en el espíritu, usted se la sabe, se llama oración. Así de sencillo. Sintonizados con Dios. ¿Cómo permanecemos sintonizados con Dios? Palabra, palabra y oración. Palabra y oración. La Biblia dice en Marcos capítulo 14, del 38 al 40, está Jesús con sus discípulos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y ¿qué? Orad. ¿Cuántos de aquí han sido tentados en esta semana? ¿Cuánto mentiroso hay? ¿Cuántos han sido tentados? A usted no le tentaron el espíritu. A usted no le tentaron el espíritu. ¿Qué le tentaron? ¿Qué le tentaron? Nos tentaron primero en el alma. Mire, repita conmigo esto. El alma es una gran amiga de la carne. ¿Cuánta influencia tiene el alma sobre la carne? Grítelo, repítelo conmigo. El alma es una gran amiga. ¿De quién? ¿Sí o no? ¿Dónde le tientan a usted? Lo que siento. Cuando usted pelea con alguien, usted es tentado primero en su alma. Le voy a decir 20, no lo ha dicho, no ha salido del cuerpo, no se ha materializado, pero en el alma le voy a decir 50. Le voy a recordar a su bisabuela. ¿Me explico? ¿En dónde estoy tentado? En el alma. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. Es que escuche bien, nuestra sintonía con Dios, la oración constante permite que nuestra alma también se mantenga en sintonía con Dios y podamos ser libres de algunas tentaciones, porque siempre seremos tentados. Pero luego dice, acá viene, está hablando de mí, el espíritu, es decir, esa parte intangible que yo tengo, el espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero viene la carne y dice que la carne es acá se pone interesante el asunto. Por eso usted va a encontrar que cuando le dicen vamos a orar, el alma, la amiga de la carne, le dice: mejor échate una película. Sí, es que debo de conectarme a la oración. No, pero ya tienes sueño, mejor relájate en tu camita. 11 de la noche, muy tarde para ahora. ¿Se da cuenta por qué le digo que el alma es una gran amiga de la carne? Dentro de nosotros, en eso intangible que cargamos, porque somos hijos de Dios, el Espíritu dice: no, tienes que orar, tienes que leer la palabra, hay que buscar a Dios, hay que sintonizarse con Dios. Pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque el alma es una gran amiga de la bendita carne. Y no sé si le pasa a usted como le pasa a los discípulos. Resulta que Jesús le dice: velen y oren para que no entren en tentación. Mire, Jesús, ¿qué fue a hacer cuando le dijo eso a sus discípulos? Se fue a orar. Lo que Jesús quería es que sus discípulos estén en la misma sintonía que Él. Lo que Dios quiere para ti, para mí en este tiempo, es que estemos en sintonía con Dios, con Él. El Espíritu Santo quiere que estemos en sintonía con el Padre. Y esto se logra a través de la palabra y a través de la oración. Pero Jesús se va y cuando vuelve, versículo 39,
Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, sintonizado con Dios. Verso 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Se cumple lo que Jesús dijo. Les ganó la carne, les ganó el alma y no entraron en sintonía con Dios. Es que la salud espiritual requiere de una dosis diaria de oración. ¿Quieres mantener tu vida espiritual saludable? Es sencillo. Es el A y el B. Hay más y hay más. Lee la palabra. Lee la palabra para nutrir tu espíritu. Y ora todos los días al Padre para estar en sintonía con Él. De otra forma, amados, no vamos a estar saludables en el espíritu. No vamos a estar. Nuestro espíritu se sintoniza con Dios. De repente vamos a la oración y estamos desintonizados. Y lo primero, mire, estamos así desfasados. Y entramos, por eso el Padre nuestro que estás en el cielo. Y habla del perdón de pecados. Primer paso para sintonizarte con Dios. Cuando vayas a orar y digas estoy una frecuencia de sintonizado, pide perdón. Te vas a volver a sincronizar con Dios. Te vas a volver a sintonizar con Él. Cometiste el pecado en el alma, en la carne, te afectó el espíritu, te desintonizó de Dios. ¿Me vas siguiendo acá? Todo se sintoniza en la oración. Ahí en la oración. Por eso Isaías capítulo 26 versículo 9 dice, mire esto: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, porque algún día el espíritu que Dios nos dio volverá a Él. Pero mira una cosa, escuche lo que dice: mi alma, es decir, que nuestras emociones, nuestros sentimientos también desean a Dios. Pero mira lo que dice Isaías: en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice dos cosas muy interesantes. Número uno, que mientras estamos vivos es el momento de sintonizarnos con Dios, porque cargamos el espíritu. Cuando hayamos muerto seremos transformados, y si vamos al cielo tendremos comunión con el Padre, viviremos eternamente. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, usted sabe que nos espera. Pero también dice, luego que hay juicio, muchas veces el ser humano espera problemas, adversidades, calamidades para sintonizarse con Dios. ¿Sabes cómo es Dios? Dios siempre actúa a las buenas, porque nos dio voluntad. Dios siempre nos dice: hey, fulanito, sintonízate conmigo. No quiero, sintonízate conmigo. Más tarde, sintonízate conmigo después. Pero hay un momento en el que, si Dios así lo permite, viene juicio, vienen problemas. Entonces es cuando corremos a sintonizarnos con Dios. Lo que yo quiero dejarte claro en esta tarde: no esperes momentos difíciles en tu vida. El tiempo para estar sintonizado en tu espíritu con Dios es ahora. Pero también el cuidado espiritual nos dimensiona nuestra vida. Presta atención hacia dónde me dirijo. El cuidado espiritual dimensiona nuestra vida y nos hace acceder a lo que el hombre necesita para este tiempo. Para este tiempo, la salud espiritual, estar sintonizados con Dios, nos beneficia. Sí que nos beneficia. Le voy a decir por qué. Número uno, el entendimiento. ¿Dónde radica el entendimiento? ¿Dónde radica el entendimiento? Alguien que me diga.
Cuando tú le preguntas a alguien, ¿entendiste? ¿A qué te estás refiriendo? A la mente. ¿Sí o no? Naturalmente nos referimos a la mente. Pero escuche esto. El hombre natural siempre busca entender las cosas desde la mente. Pero el hombre espiritual las entiende desde el espíritu. Escuche esto. La palabra de Dios no se entiende aquí. Por eso cuando leemos y decimos, no, yo no puedo entender esto, es ilógico. ¿Cuántos han dicho esto es ilógico? Dios así opera en la ilógica. ¿Por qué? Porque el entendimiento de las cosas de Dios no son a nivel del alma. El entendimiento de las cosas de Dios son a nivel del espíritu. Job capítulo 32 versículo 8. Eliú, uno de los amigos de Job, le dijo: pero lo que da entendimiento, al hombre, ¿qué es? ¿Qué es? Pero ¿de qué espíritu? ¿De qué espíritu habla? ¿Del espíritu de Dios? ¿Está hablando de quién? Cuando nosotros estamos sintonizados con Dios, vamos a tener entendimiento de muchas cosas. Y luego Eliú le dice, mire lo que le habla. Le está hablando de aire. Es el hálito ¿de quién? ¿De quién? Pero escuche esto. Acá me está hablando de sintonía. Porque cuando yo recibo a Cristo, su espíritu está dentro de mí. Escuche bien. Pero cuando yo me desintonizo, yo ya me desconecté de Dios. Y yo ya no puedo entender muchas cosas. Pero cuando yo me vuelvo a sintonizar con Dios, es Él el que me trae entendimiento. Es Él el que me hace entender las cosas. Lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios no se entiende desde el alma, desde la razón. La palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu, se revela y se entiende al ser humano en el Espíritu. ¿Me va siguiendo hasta acá? Pero también nos beneficia en la fe. Porque la fe, escuche esto, la fe no radica en el alma. ¿Dónde radica tu fe? Tu fe radica en el espíritu, no en el alma. Y le voy a enseñar por qué. La Biblia dice en Mateo capítulo 17 versículo 17. Resulta que los discípulos fueron a liberar a un endemoniado, se lo pongo de esta forma, y no pudieron. Entonces mandaron a llamar a Jesús y les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Mire esto. Mire esto. Los discípulos no pudieron echar el demonio, pero Jesús sí. Cuando nosotros nos vamos pasajes más adelante, los discípulos que no pudieron le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos? Y Jesús les respondió: por vuestra poca. ¿Sabe por qué? Porque paréntesis, ¿y a qué los mandó Jesús? A ayunar y a orar. Los mandó a ponerse en sintonía con Dios. Porque la fe está en nuestro espíritu. Repita conmigo esto: no se cree en el alma, se cree en el espíritu. Vamos, repítalo conmigo: no se cree en el alma, se cree en ¿dónde?
Escuche esto: cuerpo, alma, intangible, espíritu. El ser humano busca satisfacer las necesidades de su cuerpo porque es lo más tangible. En segundo lugar, el ser humano busca satisfacer las necesidades de su alma. Y casi por último, las del espíritu, cuando debería ser al revés. Hay un bloqueo, escuche bien, entre el alma y el espíritu. Cuando tú quieres creer desde el alma, ¡pum!, viene un bloqueo. Porque la fe no radica en el alma, radica en el espíritu. Yo creo que cuando los discípulos llegaron con el endemoniado y lo vieron tirarse, porque la Biblia dice que se tiraba al fuego, se quemaba. Yo creo que cuando vieron eso los discípulos, ay, Dios mío, tenemos miedo, y si nos agarra y nos quema a nosotros. Pero no, si lo podemos sacar. No, nos va a quemar. Se metió el alma. ¿Qué se metió? Se metió el alma. Porque el alma les dijo: los van a quemar a ustedes. Cuida tu cuerpo. Tú también vas a sufrir como él. Te puede hacer daño. Piénsalo. Entró el alma y bloqueó la fe. Cuando ves a tu hijo llorar porque está enfermo, y viene la palabra, no tienes que, cuando veas a alguien enfermo, ora por él. No, es que es mi hijo, lo veo en calentura, está llorando. Ahí vienes, lo abrazas: mi amor, ¿qué te pasa? Tranquilo, todo está bien, todo va a estar bien. ¿Qué entró? Entró el alma. Y no ejercí mi fe. Cuando te toca orar por un milagro, ¿cuánto les ha tocado orar por un milagro, por una sanidad de alguien? Tú miras a alguien y dices, y te viene y te dice: es que llevo tanto tiempo enfermo, he ido con fulanito, con sotanito, he ido a tantos médicos, tantos especialistas, y nada más no mejoro. Yo vine para que oren por mí porque creo que Dios puede hacer un milagro. Ahí puede entrar el alma y recapitular y pensar: pero si ya fue aquí, ya fue allá, ya lo revisaron tantos médicos y nada. No, tampoco yo voy a poder. ¿Qué entró? El alma. Me entró la duda, me entró la incredulidad. Cuando tú lees la palabra y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¡Ah, qué tremendo! Lo creo. Ahí abriste el espíritu y dices: lo voy a creer. Pero cuando te toca ponerlo en práctica y te dice: no, es tiempo de buscar a Dios, entra el alma, entra el afán y te dice: no, hay que trabajar primero. ¿Qué ya entró? El alma, el pensamiento, la preocupación. ¿Y qué se bloqueó? Se bloqueó la fe que radica en el espíritu. Por eso, cuando tú y yo estamos sintonizados con Dios, sintonizados con el Padre, el que se fortalece, el que se nutre, es nuestro espíritu. Somos beneficiados. Tercera cosa, ya les dije acerca del pensamiento, ya les dije acerca de la fe. Ahora les hablo acerca de la adoración. Porque un hijo de Dios debe adorar al Padre. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Usted tiene que saber que el ser humano fue creado para adorar a Dios. Pero la adoración, escuche bien, no es en cuerpo, no es en alma, sino que es en espíritu. Para adorar en espíritu, escuche esto, entienda esto: para adorar en espíritu necesitas hacer a un lado el cuerpo y el alma. Pastor, ¿y cómo hago eso? Escuche esto: cuando alguien va a ser intervenido quirúrgicamente, existe algo que se llama bloqueo. Y le meten una inyección o no sé qué le meten por aquí atrás. Yo no sé mucho de eso. Pero te bloquean.
sea, no te duermen y te bloquean y te bloquean parte nada más. Te hacen un bloqueo. ¿Sabes qué quiero decirte en esta hora? Que para adorar a Dios tenemos que aprender a bloquear el alma y el espíritu. Perdón, el alma y el cuerpo. No, el espíritu no. Para adorar a Dios tenemos que aprender a bloquear el alma y el cuerpo. Porque cuando nos toca adorar a Dios, cuando nos toca abrir nuestro espíritu, viene el alma. Esta adoración ya tardó mucho. Recuerda que estás cansado. ¿A alguien le ha pasado? Y estoy cansado, mejor no adoro. Porque no se adora con el alma, no se adora con el cuerpo, se adora en el espíritu. No sé si le ha pasado que de repente mira y que la gente está adorando y ahí hay alguien que está así y no puede adorar porque está triste o está enojado. ¿Qué tengo que aprender a hacer? A bloquear ¿qué? El alma. Porque el alma está como triste. Pero un hijo de Dios no adora desde el alma, no adora desde el cuerpo, adora desde el espíritu. De repente te toca venir a una reunión de esas que se programan en casa del rey a las 8 y te vas hasta las 11, pero veniste cansado del trabajo, no has comido o tuviste un mal día y entras y ves que todos están adorando y tú estás ahí pensando, tuvo un mal día, tengo problemas. ¿Qué entró? El alma. ¿Y por qué no adoro? Porque mi alma está interviniendo. O de repente estamos en la alabanza, hablo de un culto y no, esta canción, este ritmo no me gusta. A mí me pasa constantemente, de verdad, que hay un choque en mi mente. Pero digo, no. Yo por eso siempre les digo, hay que conectarse con Dios. Cuando yo les digo, conéctese con Dios, sí, literal estoy diciendo, ponga su espíritu en sintonía con el de Dios y adore. Vino cansado, haga a un lado. No le gusta el ritmo, no, usted cierre sus ojos y póngase en sintonía con Dios. Porque se adora a Dios desde el espíritu. La adoración manifiesta nuestras expresiones. Y a veces hay gente tímida. ¿Cuántos tímidos hay? Y a la hora de adorar, no, es que a mí no me gusta que me vean expresarme. Se metió el alma y ya no adoro. Aunque mi espíritu quiera adorar, mi alma dice no, se van a reír de ti. Tú eres tímido, tú eres introvertido, no eres extrovertido. Y ¡pum! Se bloquea la adoración. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, dijo Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando mire lo que dice, habla de verdaderos adoradores, adorarán al Padre. No dice en alma y cuerpo. ¿Dice en qué? ¿En qué? Pero no está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de nuestro ser interior intangible. Escucha bien, tu cuerpo, tu alma no tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Grábate esto, lo que se comunica y se sintoniza con Dios es tu espíritu. Pero pastor, ¿por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que a veces expresar mi emoción? ¿Sabe por qué? Porque somos tres en uno. Somos un todo. Así como el espíritu bendice, transforma el alma cuando está sana también me lleva a adorar a Dios, también me lleva a creer. Y dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién busca? ¿A qué tipo de adorador busca el Padre? ¿Los almáticos? ¿Dónde están los almáticos? No. Dios no busca adoradores almáticos. Dios busca adoradores que digan, me voy a poner en la frecuencia del Padre el día de hoy
y le voy a adorar desde mi espíritu. Dios quiere que volvamos a sintonizarnos con Él. Si tú no estás en sintonía con Dios, hoy quiero decirte que el Padre quiere que lo hagas. Y termino con 2 versículos bíblicos. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios. Mire, el salmista está hablando del alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque había pecado. Pero luego entra al nivel espiritual y dice, mire lo que dice. Yo cambiaría para efectos de la enseñanza: y sintoniza de nuevo mi espíritu con el tuyo. Es decir, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que David estaba diciendo: Señor, yo reconozco que en mi cuerpo he pecado. Yo reconozco que mi alma me ha llevado a cometer adulterio, pero también estoy convencido que mi espíritu necesita estar sintonizado contigo. Y lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo es que estés sintonizado con Él. Dios quiere tu cuerpo saludable. Dios quiere tus emociones sanas, estables, no de doble ánimo. Y te quiere sintonizadito en el espíritu con Él. ¿Sabes cómo vamos a vivir de esta? Si nosotros hacemos esto, ¿sabes cómo vamos a vivir? Wow. No basta con el cuerpo, no basta con el alma. Es necesario ser íntegros, ser saludables en cuerpo, alma y espíritu. Isaías capítulo 11 versículo 2 dice, está hablando de Jesús: el espíritu del Señor reposará sobre él. Pero mire, escuche esto: cuando el espíritu de Dios nos llena, escuche bien, cuando el espíritu de Dios nos llena nuestro espíritu, cuando nos sincronizamos con el espíritu de Dios, viene espíritu de sabiduría, viene entendimiento, viene consejo, viene poder, viene conocimiento y viene temor del Señor. Cosas que no se logran desde el cuerpo y desde el alma, las logra el hombre espiritual. Las logramos desde el espíritu. Yo no sé cuántos de los que están en esta hora, en este lugar, hemos terminado nuestra serie de 3 temas de desintoxicación del cuerpo, alma y espíritu. Esta semana mandaremos temas relacionados con el espíritu. Los que tomaron los devocionales se dieron cuenta que la primera semana fue relacionada al cuerpo, la segunda semana fue relacionada al alma, y esta semana que viene, a partir del día de mañana, estaremos hablando relacionado a cosas inherentes a nuestro espíritu. Yo no sé cuántos quieren tener un cuerpo saludable, un alma saludable y lo mejor de todo, un espíritu saludable. ¿Cuántos quieren vivir de esta forma? Yo quiero que se ponga de pie en esta hora y ahí donde está comience a adorar al Padre.